que me hiciera un balance de cómo ve la educación actual en Argentina, y bueno, si me quiere dar una especificación sobre la parte de la educación rusa. Bueno, primero hay como dos instancias de análisis de lo que es nuestro sistema educativo pre y post pandemia, ¿no? Que eso por supuesto termina impactando, más allá de ser una situación transitoria, la que estamos viviendo, como en Argentina y en todo el mundo, va a tener un impacto en nuestras sociedades y en las escuelas. Mi mirada sobre la situación del sistema educativo argentino es una mirada repleta de desafíos hacia el futuro, marcando que Argentina ha tenido la capacidad de establecer acuerdos, consensos, para darle centralidad en el campo de las políticas públicas a la escuela, ¿no? A partir de una mirada que se puede posar sobre la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica Profesional, para poner, al nombrar quizás las leyes más importantes que se pudieron promover en Argentina en el año 2005, 2006, 2007, que implicaron consensos no solo multipartidarios en el Congreso Nacional, sino también con un fuerte acompañamiento de los distintos actores del sistema educativo. Y eso permitió empezar a tener una mirada más federal del despliegue de las políticas públicas en un país que había sufrido el proceso de provincialización de la educación en la década del 70, finalizada en la década del 90, en un país profundamente desigual, que esa provincialización de la escuela implicó también que la mirada educativa se termine asociando mucho a la propia realidad de desarrollo de cada una de las jurisdicciones, y que al mismo tiempo le dio centralidad a los procesos de inversión que cobran enorme protagonismo al momento de imaginar o de pensar una política pública. Y ahí, luego de casi 10 años de esfuerzo, se logró por primera vez superar el 6% de inversión en educación en el 2015, en el último año de la gestión de Cristina Kirchner. O sea, llegamos a lo que nosotros consideramos que debe ser un piso, luego de casi una década de esfuerzo, de aumento progresivo de inversión sobre PBI y de un PBI que se expandió de una manera muy importante, rompiendo los bajos niveles de inversión educativa que caracterizaron a los 80 y a los 90, ¿no? Y saliendo de la profunda crisis del 2001 que atravesó la Argentina. Y los dos componentes principales que yo creo que debe tener una política educativa, por un lado son los consensos en un país federal que deben incluir a provincias, y por el otro lado el sostenimiento de esos consensos a lo largo del tiempo. Y uno de los consensos debe ser, sin lugar a dudas, la priorización de los procesos de inversión, cuando 3/4 partes de lo que se invierte en educación está en cabeza de las provincias y 1/4 está a cabeza del Estado Nacional. Y es allí donde vivimos fuertes retrocesos desde el 2015 hasta el 2019, que implicó una reducción de 1,3 puntos de inversión educativa sobre el Producto Bruto Interno, una gestión entre el 2015 y el 2019 que se caracterizó por la baja intensidad de articulación por parte del gobierno nacional y las provincias, el desapego a una mirada común, cuyo ejemplo puede ser el abandono de la paritaria nacional docente, y luego el conflicto recurrente con un actor central del sistema educativo como son las organizaciones de trabajadores de la educación, los docentes. Y por último, para terminar, un componente central de todo proceso que repercute en todo proceso educativo es el nivel de equidad o de justicia social que hay en una sociedad. Digo, la escuela no está exenta de la situación social y económica que atraviesa su sociedad. En un país como ha ocurrido en el año 2016, 2018 y 2019, que fueron años regresivos en términos sociales y económicos, eso por supuesto impacta en nuestra escuela, impacta en los docentes e impacta en los estudiantes
porque sus familias se ven afectadas por el crecimiento de la pobreza, por la incertidumbre y por el crecimiento de la desocupación. Entonces, cuando uno ve cuáles son los países que tienen los mejores resultados, para poner un ejemplo, en las instancias de evaluación educativa, en las pruebas estandarizadas, uno observa que son países que tienen realidades de desarrollo humano muy distintos a las que tiene Latinoamérica, procesos de inversión y de consensos educativos que se han sostenido más allá de los vaivenes políticos durante décadas. Pueden cambiar ciertas miradas pedagógicas, pero se sostienen los grandes acuerdos, uno de los cuales, y más sensibles en las políticas públicas, son los recursos, porque sin recursos no se puede pensar las políticas públicas. Luego, cuando nos adentramos al diseño de la política pública, por supuesto, su utilización puede ser más o menos eficiente, pero todo tiene que partir de la base de la priorización de la inversión educativa. Ministro, ¿qué lugar tiene la escuela rural en el proyecto de educación nacional? Bueno, cuando nosotros... Sí. No, ¿qué lugar tiene o va a tener por ahí el proyecto futuro? Porque ahora, bueno, estamos en una crisis muy particular, ¿no? Cuando nosotros asumimos, se llegó a un punto que la gestión anterior, en un proceso de desapego a lo que puede ser la mirada federal del sistema educativo, había desarticulado los distintos niveles en términos de organización del ministerio y todas las modalidades de la Ley de Educación Nacional. No había, para poner un ejemplo, dirección de inicial, de primaria o de secundaria, pero tampoco había ningún área que asumía el diseño de las políticas educativas en las modalidades ni la articulación entre todas las jurisdicciones. Y tampoco había un espacio institucional que asuma el diseño de la política particular de lo que es la educación rural como modalidad del sistema educativo, ¿no? Que tiene además presencia en el nivel inicial, primario y secundario, y que para nosotros es central como herramienta de garantía de la escolaridad obligatoria, la universalización de la escuela, en la diversidad de realidades territoriales que tiene un país tan extenso como la Argentina en términos territoriales, pero que también tiene sus particularidades por ser un país con una población urbana muy preponderante, inclusive por sobre la media de otros países. Entonces es ahí donde para nosotros cumple un rol central, ¿no? La respuesta que debe tener el Estado, en ese sentido, Estado-nación y Estados subnacionales, y al mismo tiempo la pandemia lo que ha tenido la virtud de desnudar es la enorme desigualdad en los distintos ámbitos que tiene la sociedad argentina y la toma conciencia colectiva de esa profunda desigualdad. Y es ahí donde la ruralidad tiene problemas de conectividad, problemas de infraestructura escolar, porque hay en distintas provincias, principalmente en algunas provincias del norte grande, donde nuestras escuelas rurales todavía no han resuelto la agenda del siglo XIX. Entonces es muy difícil pensar que podemos abordar la agenda del siglo XXI en el campo educativo, del acceso a la tecnología, cuando son escuelas que tienen letrina, que no tienen energía y no tienen agua potable. Entonces, bueno, eso es... Sí. No, de hecho lo que usted está contando es el consenso. Yo he hecho ya varias entrevistas a distintos maestros de todo el país y coincido con lo que dice del norte, porque he hecho... Y le iba a preguntar qué medidas se pueden tomar o se proyectan tomar para mejorar esto, y sobre todo que el 90% de los maestros que entrevisté se quejan por el tema de la conectividad. Todos están muy contentos por la llegada de material, de computadoras, sobre todo en la época del Conectar Igualdad, pero también dicen que se les complica su uso por el tema de las fallas en la conectividad. Bueno, ese es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos. Para poder abordar la agenda del siglo XXI tenemos que resolver la agenda del siglo XIX. Y ahí son cuestiones que exceden a la ruralidad.
más allá que sea la modalidad o una de las modalidades que más se va a beneficiar por las decisiones que nosotros adoptemos, pero no son pensadas en clave ruralidad exclusivamente, ¿no? Porque Argentina no es que tiene problemas de vulnerabilidad en la ruralidad, tiene problemas de vulnerabilidad en la ruralidad, pero también tiene, y en términos objetivos lo digo, problemas de vulnerabilidad más complejo en nuestros grandes centros urbanos, ¿no? Donde hay inclusive una pobreza que, dada la realidad que se transita, muchas veces está asociado también a situaciones de mayor exclusión en términos de la realidad capitalista, para decirlo de alguna forma, que también tiene un correlato con situaciones de violencia, ¿no? De violencia social, no digo hacia adentro de cada familia, sino en contextos mucho más complejos de lo que puede ser la ruralidad, que en muchos aspectos tiene una economía más vinculada a la subsistencia, con características distintas a lo que uno puede observar, por ejemplo, en la región del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y es ahí donde, primero, hay distintos aspectos. Uno vinculado a la infraestructura escolar, ¿no? Con eje particular en lo que puede ser la ruralidad, con la diversidad de realidades. Digo, hay provincias como Santiago del Estero, que es la provincia que tiene mayor ruralidad de la Argentina en cuanto a su población, que ahí se tiene que desprender, digo, características centrales de lo que es nuestro plan de conectividad en un momento de complejidad fiscal como hoy tiene la Argentina, en el marco no solo de la realidad de la pandemia, sino también por el encorsetamiento que ha implicado el enorme sobreendeudamiento de la gestión de Macri. Digo, que no solo dejó un país en crisis económica y social, sino también implicó la emisión de casi 200.000 millones de dólares de deuda, entre deuda principalmente pública, nacional, pero también la deuda tomada por provincias y por el sector privado. Y este plan de conectividad, Juana Manso, se inspira en el plan de Conectar Igualdad, recuperar el proceso de distribución de computadoras para los estudiantes, avanzar en la conectividad de las escuelas. Digo, el propio gobierno de Macri abandonó la conectividad de nuestras escuelas rurales a partir del proceso de evaluación y priorizó la conectividad urbana por dos aspectos. Primero, porque en la conexión urbana se cubre más matrícula, porque son escuelas más grandes, y porque es más barato conectar a una escuela urbana que una escuela rural. Perfecto. Y nosotros ahí queda un 60% de las escuelas sin conectividad de banda ancha. Con Y respecto a la, finalmente, sí, perdón, siguiendo con el tema que usted está explicando, con respecto a la capacitación, porque esa era otra de las dificultades que los maestros me referían en mis entrevistas de la capacitación de usar estas nuevas tecnologías que por ahí a veces les llegaban a la computadora, pero en ciertos ámbitos rurales no tenían a alguien capacitado para poder explicarles a los chicos. Por ejemplo, ya que mencionó el gobierno de Macri, que nombraban el ejemplo de que querían implementar la robótica, pero le llegaban los elementos y después nadie sabía cómo explicarle robótica a los chicos, básicamente. Están proyectando una manera de capacitación también para los docentes, para que reciban todos estos insumos y estén capacitados para transmitir los conocimientos. sí, a mí digo, si uno podría mencionar el punto más débil de lo que fue el plan Conectar Igualdad, quizás se vincula al proceso de apropiación tecnológica por parte de docentes. Pero no es solo un esquema de capacitación, también es un proceso en construcción constante. Digo, no es lo mismo lo que se puede desplegar hoy de lo que se podía desplegar hace 10 años en términos de apropiación tecnológica en nuestra sociedad. Lo que hizo la gestión de Macri es interrumpir ambas cuestiones. Sin el instrumento tecnológico no puede haber proceso de formación o de capacitación. ¿Qué planteamos nosotros? Y creo que la pandemia en eso genera una ventana de oportunidad. Yo creo que a partir de lo que es la necesidad de buscar nuevos caminos para vincular a nuestros estudiantes
con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, se generó un proceso de apropiación del uso de la tecnología que en 90 días, que en otro contexto nos hubiese llevado un lustro o quizás una década. Y es ahí donde inclusive nosotros, en el marco de la pandemia, a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, hemos capacitado a más de 200.000 docentes en estos 90 días en distintos cursos, cursos autoasistidos o cursos tutelados, que en un punto fundamental de toda esa matrícula se relaciona al uso de TICs en el aula, a procesos de virtualización y de educación a distancia. Si vos entrás a la página del Infod, ahí está toda la oferta educativa que de manera gratuita se puso a disposición de nuestros docentes. Por supuesto, también ahí enfrentamos el problema de el acceso a la conectividad en la ruralidad, ¿no? Tanto su acceso como su costo, ¿no? Y parte de lo que nosotros estamos planteando es la centralidad en lo que debe ser una plataforma que garantice la gratuidad de la navegabilidad educativa con soluciones integrales, desde que haya un chat educativo, que haya un administrador, pero todo en manos del desarrollo desde el Estado, en servidores del Estado, que garantice la gratuidad desde los celulares. Cosa que hoy, por ejemplo, hemos logrado que los portales de las 24 provincias se naveguen gratuitamente, como los portales de las 57 universidades y el portal Seguimos Educando. Pero no así cuando el docente utiliza Facebook, utiliza WhatsApp o utiliza Google Classroom. Todo eso tiene un costo en consumo de datos. Leí en un portal de noticias que se había reunido con el secretario de Industria por el tema de expandir más las antenas de Internet. Si me puede detallar un poquito más en qué consistió la reunión y cómo va el proyecto. No, con el secretario de Industria nos reunimos para articular con la Cámara de la Electrónica lo que debe ser el proceso de fabricación de computadoras en Argentina, dentro del nuevo plan de conectividad, porque nosotros ahí lo que estamos estableciendo es que cada computadora que nosotros adquiramos tenga empleo argentino, ¿no? Con un proceso de sustitución de componentes, ¿no? Digo, obviamente gran parte de los componentes son importados, pero nosotros en la planificación, utilizando el poder de compra del Estado, que sirve de apalancamiento para la creación de empleos. Se llegaron a crear 7.000 empleos estables en el marco del Conectar Igualdad, que se perdieron a partir del año 2016, ¿no? Y en un sector donde, y en la realidad que estamos, que hay que cuidar cada puesto de trabajo. No digo sí nos juntamos con el ENACOM y con ARSAT en cuanto a lo es la agenda de conectividad que tenemos que llevar adelante para garantizar la conectividad a la web en todas las escuelas del país, con no solo el tendido de lo que deben ser la fibra para llegar o poder iluminar la fibra en la última milla, sino también todos los componentes que permitan la navegabilidad dentro del establecimiento educativo. ¿Qué posibilidad hay que Argentina en algún momento cuente con la conexión 5G? Bueno, es algo que excede al ministerio, pero bueno, ahí son procesos de inversión en un momento de una situación compleja que atraviesa el mundo y nosotros, pero uno estima que con el proceso de expansión del 5G va a terminar llegando a la Argentina, pero no tengo la información de lo que pueden ser los plazos de imaginar la llegada del 5G a América Latina y Argentina, más allá de las pruebas que ha llevado adelante Claro y algunos otros de los prestadores en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si me quiere contar algo más sobre algún proyecto que tenga para mejorar el tema de las infraestructuras, que es otra de las grandes complicaciones que me remarcan en mis entrevistas. Nosotros ahí, sí tenemos nuestro plan, que no es exclusivamente, como te decía, para la ruralidad, sino es en términos generales para todo el país y obviamente impacta en la realidad rural.